Llevamos con esta 3 semanas aprendiendo sobre Jesucristo. No creo que pueda haber un tema más digno de predicarse que Cristo. Hemos visto en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cómo nos muestran a Jesús de una manera distinta en los 4 evangelios. Claro que en todos se nos muestra como el perfecto Hijo de Dios, pero en cada uno de los evangelistas le da un tema distinto, un énfasis distinto, y por eso hay 4. Aunque las historias en repetidas ocasiones en los evangelios son las mismas, se abordan de una manera distinta y nos muestran a Cristo de una manera distinta. Cuando tú lees el libro de Mateo, tú vas a encontrar cómo Mateo describe a Jesucristo como el Rey. Cuando tú lees el evangelio de Marcos, vas a ver cómo lo describe como el siervo de Dios. Cuando tú lees Lucas, vas a ver cómo lo muestra como el hombre. Y cuando lees Juan, vas a ver cómo lo muestra como Dios. Hace 2 semanas aprendimos la humanidad de Jesús. El domingo anterior aprendimos sobre la deidad de Cristo, como no solo era hombre, sino también era Dios. Y hoy lo estudiaremos probablemente del ángulo menos estudiado. Sin embargo, hay una gloria, hermanos, muy especial al estudiar este pasaje, y el título del mensaje es Cristo, el siervo de Dios. Sé que tal vez ese título nos hace un poco de ruido o no lo comprendemos en su totalidad, pero después de ver todos los versículos que se van a predicar en esta mañana, hermanos, sabremos que el mayor ejemplo de servicio en esta tierra lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro texto en el cual comenzamos nos dice Isaías capítulo 42, versículo 1. El profeta Isaías describe la venida del esperado Mesías como: he aquí mi siervo, y Dios diciendo: yo lo voy a sostener, él es mi escogido y mi alma tendrá en él contentamiento, hablando de Cristo. Vamos a estudiar en esta mañana por qué la Biblia le da ese título, porque es su siervo. ¿Cuál es el ejemplo de su servicio? Y que su ejemplo, hermanos, nuevamente nos motive a servirle. En el evangelio de Marcos nos muestra a Cristo como el siervo de Dios. Marcos es el evangelio más corto de los 4. Y es un evangelio que no es tan largo, sin embargo, muestra más las obras de Cristo, porque se esfuerza más que los otros 3 escritores para mostrarlo como siervo, como un servidor, como uno que dejó el trono para venir a la tierra y servir no solo a sus discípulos, sino a la gente e incluso a pecadores, para poder perdonar nuestros pecados y llevarnos al cielo. Marcos nos muestra a Cristo como aquel que fue enviado por Dios para realizar una obra muy específica, la cual fue morir por nosotros. Es algo impresionante, hermanos. Vayamos a Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1, todos nos muestran a Jesús como el Hijo de Dios. Nuevamente quiero hacer muy claro eso. Marcos 1:1 comienza al decir: principio del evangelio de Jesucristo. ¿Y qué dice ahí? Los 4 evangelios muestran a Cristo como el Hijo de Dios, pero después nos muestra de una manera distinta, las mismas obras de una manera distinta, y ahorita lo vamos a ver. Algo que vale la pena recalcar y me parece impresionante es que como Marcos presenta a Cristo como siervo, no hay genealogía en Marcos. Tú verás genealogía en Mateo, en Juan, en Lucas, pero en Marcos no hay genealogía, hermanos, porque simplemente nos presenta a Cristo como uno que vino a servir. Para adentrarnos un poco más en el tema y poder comprender más lo que estoy diciendo, vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 7, daré algunos textos de introducción y ahorita llegamos al mensaje. Filipenses 2:7 dice la Biblia, hablando de Cristo: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, ¿qué dice ahí, hermanos? Cristo, el siervo de Dios. Y dice la Biblia
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se despojó y este texto nos dice que tomó forma de siervo y por eso el título, Cristo el siervo de Dios. Pensémoslo, primeramente fue siervo de Dios al ser obediente, al morir en la cruz, pero después de servir al Padre también nos sirvió a nosotros, porque sin el sacrificio de Cristo era imposible, amada iglesia, que tú y yo podamos ir al cielo, ya que por nuestras obras nadie podría ser justificado, sino únicamente por la sangre preciosa de Cristo. Así es que incluso vino a servir a viles, inmerecedores, pecadores como nosotros. Cristo, el siervo de Dios. Jesús es nuestro mayor ejemplo en todas las áreas de nuestra vida, incluso en esta, que es el área del servicio. Hermanos, debemos de reconocer que nuestra naturaleza humana es egoísta. Pensamos que si los demás nos sirven o nos tratan bien, entonces seremos felices, cuando Jesús vino a esta tierra para mostrarnos todo lo contrario, que hay más felicidad al servir. Sabía que nadie iba a decir amén. Y por eso es de suma importancia este estudio, hermanos, porque Cristo fue el siervo de Dios y a nosotros nos pesa servir. El enfoque no va a estar en nosotros, va a estar en Cristo, pero espero, hermanos, que nos haga sentir, que nos humille este mensaje y nos haga ver la urgencia y la necesidad de nosotros ser siervos de Dios, nosotros ser siervos, servir al prójimo y sobre todo al Señor. Lucas capítulo 22, versículo 24, Jesús nos mostró todo lo contrario a lo que este mundo tiene como un líder. Este mundo dice un líder es aquel a que le sirven, y Jesucristo dijo no, un líder es aquel que sirve. Dice la Biblia, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Fíjense, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? Y hace una pregunta, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y uno diría, pues el que se sienta, pero no es lo que enseñó Cristo. La Biblia dice, no es el que se sienta a la mesa. Y fíjense la respuesta de Cristo, mas yo estoy entre vosotros. ¿Cómo, hermanos? Hermanos, qué ejemplo de humildad que Cristo, siendo rey, sirviera a ese grupo de personas, incluso a nosotros nuevamente al darnos la salvación. Jesús vino a servir a esta tierra. Qué humildad y qué ejemplo. La verdadera felicidad, Cristo nos mostró que está en el servicio. Mas yo, Cristo dijo, estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Te imaginas Cristo, hermano, sentarse con sus discípulos, servir a sus discípulos, servir a personas que ni siquiera conocía y de sus propios labios decir, yo estoy entre vosotros como el que sirve? No solamente lo dijo, sino que lo vemos claramente a través de su ejemplo en todas las páginas de la Escritura. Y posteriormente lo dice más claro, hermanos. Vayamos a Mateo capítulo 20, versículo 27. Esto solo es para introducir el mensaje. Mateo capítulo 20, verso 27. Más Mateo 20, 27. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué será, hermanos? Será vuestro siervo. Cristo dijo, ¿quieres ser grande? Sirve más. Y, siguiente texto, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Fíjense, hermanos, qué versículo. Como el Hijo del Hombre, hablando de Cristo, no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Cristo, el siervo de Dios. No solamente para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vale y cabe recalcar, hermanos, que Jesús no servía a los demás con el fin de ser honrado,
sino porque los amaba. Te lo voy a repetir. Jesucristo no sirvió a los demás con el fin de ser honrado, sino simple y sencillamente porque Cristo los amaba. Y porque los amaba, los servía. Él eligió servir a aquellos, hermanos, que no le podían dar absolutamente nada a cambio. Cuando tú lees los evangelios y cuando Cristo dijo, dejen que los niños vengan a mí. Hermanos, ¿por qué lo hizo si no fue simplemente porque los amaba? ¿Qué podían hacer en cambio ellos por Él? Niños pequeños, ayudó a personas que estaban cojos, a ciegos, leprosos, aquellos que fueron despreciados por la sociedad, los cuales podían venir a Jesús y encontrar consuelo y sanación, y les servía porque los amaba, no porque ellos lo merecían. Jesús les servía porque los amaba, no porque lo merecían, porque ninguno de ellos ni de nosotros merecemos que Cristo nos sirva absolutamente para nada, pero Él escoge servir a aquellos que Él ama, hermanos. La mayoría de los versículos del servicio de Cristo están en Marcos. Vayamos a Marcos 10:45. Nuevamente, Marcos es quien más hace un énfasis de toda la Biblia en el servicio de Jesús en su ministerio terrenal. Marcos 10:45 dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que todos estamos de acuerdo, hermanos, que si Jesucristo hubiera querido venir a esta tierra para ser servido, lo hubiera podido haber hecho con toda autoridad. Hermanos, si la misma gente no le hubiera querido servir, Él hubiera llamado una legión de ángeles que le sirvieran en todo su ministerio terrenal, o incluso inclinar el mismo corazón del rey para que se arrodillara ante sus pies, y podía y tenía toda la autoridad para hacerlo. Pero escogió servir. Cristo, el siervo de Dios. Marcos nos muestra a Jesús como uno que ayuda, como uno que sirve a personas. Marcos recalca en los milagros de Cristo la ayuda que Él brindó en su ministerio a muchas personas. Vayamos a Marcos capítulo 1, verso 14, y ahora sí, tengan sus Biblias, vamos a ver todo el capítulo 1. Nuevamente, en este libro no hay genealogía, no hay necesidad de presentar credenciales, porque se presenta como el siervo de Dios. Marcos 1:14 dice la Biblia, cuando Él comienza su ministerio a servir, desde el capítulo 1, verso 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué hacía, hermanos? Predicando el evangelio del reino de Dios, y en su mensaje Él predicaba, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepentíos y creed en el evangelio, hermanos. Yo no sé si puedes comprender la humildad, que aquellos pies que estaban en el cielo estuvieran caminando entre inmundos pecadores, y que les sirviera de tal manera que fuera y les dijera, mira, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo. Aquel que sirvió comenzó su ministerio predicándole a las personas. Todos los que han salido a predicar en alguna vez en su vida saben que no es fácil. A veces hay burlas, a veces hay discusiones por quién tiene la verdad. A veces te preguntan cosas tan incoherentes mientras tú tratas de dar el evangelio. Y Jesucristo sufrió todo eso, hermanos, cuando salió y predicó el evangelio, las incomodidades, el sol, la tierra, no te creo el mensaje. Y solamente imagínate a Jesucristo, hermanos, en tu mente, yendo de aldea en aldea, de persona en persona, diciéndoles, arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo. Probablemente predicándole el evangelio a todos en una aldea, algunos creyeron, algunos no creyeron, y después siguió a la siguiente aldea y seguía predicando el evangelio del reino de Dios. Creo que esto debería motivarnos más a predicar el evangelio. Si Cristo, siendo el rey que en esta porción se muestra como el siervo, llevó sus pies, hermanos,
a llevar su palabra a otras personas, ¿quiénes somos tú y yo para no tomar de nuestro tiempo y llevar el evangelio y predicarle a otra persona? Si aceptan o no aceptan, es asunto de ellos. Nuestra obediencia es ser siervos de Dios y llevar su palabra a aquellos que la necesitan, hermanos. A continuación vamos a ver muchas ocasiones en las cuales Jesús sirvió. No solamente sirvió cuando predicaba de aldea en aldea y de sinagoga en sinagoga, sino que hizo mucho más aún que esto. Versículo 21, fíjense lo que dice la Biblia, leeré hasta el verso 26. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba, está hablando Cristo, estaba enseñando, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, y dio voces diciendo: ay, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, fíjense lo que dice, salió de él. ¿Te has puesto a pensar en el cambio en la vida de esa persona que estaba endemoniada? ¿Te imaginas que ya vivía a las afueras, que todos lo tenían por loco, que simplemente gritaba, y un día Cristo vino y se acercó y le sirvió? Y lo sirvió de tal manera que sacó ese espíritu inmundo. Y hermanos, estaba en su juicio cabal. Probablemente regresó con su familia. Probablemente ya podía tener una vida cotidiana, tener su trabajo, porque Cristo sirvió a este individuo. Nos mostró su deidad, porque solo Dios puede hacer lo que ocurrió en esta historia. Pero no solo nos mostró su deidad, también nos mostró su servicio. Al servir a una persona, cambió a esa persona para siempre, regresándolo a su vida cotidiana. Después de hacer este milagro, versículo 29, dice la escritura: al salir de la sinagoga, evidentemente también sirvió a los judíos que estaban ahí, predicándoles la palabra de Dios, el cumplimiento del Mesías. Y dice: vinieron a casa de Simón, ¿verdad?, el que conocemos como Pedro, y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón, la suegra de Pedro, estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Alguien le dijo: oye, la suegra de uno de tus discípulos está enferma. Está enferma la suegra de Pedro. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, fíjense, hermanos, y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre. Qué ejemplo, hermanos. Cristo no tenía que meterse a la aldea donde estaba recostada la suegra de Pedro, pero Marco nos muestra el servicio de Dios, de Jesús, hermanos, al entrar en la aldea, al tocarla y al sanarle, hermanos. La gran pregunta es: ¿quién estaba más endemoniado, verdad? Si el endemoniado o la suegra. Algunos teólogos creen que era la suegra, ¿verdad, hermanos? Dejamos esa para después. No sabemos si Pedro estuvo contento al sanar a su suegra, ¿verdad? Pero ya cada quien puede sacar su definición, hermanos. El Señor siguió sirviendo. Versículo 32, solamente estamos viendo un capítulo, no creo que podamos ver tanto. Vamos a ver cuánto nos permite el tiempo. Versículo 32 dice la Biblia: cuando llegó la noche, y a veces leemos la Biblia de una manera tan rápida que no pausamos para pensar lo que ocurrió en todo ese día. En todo ese día, hermanos, predicó en una sinagoga. Después de predicar en esa sinagoga, sanó a un endemoniado. Después de sanar a un endemoniado, sanó a la suegra de Pedro. Y cuando llegó la noche, hermanos, todo el día estuvo ocupado sirviendo. ¿Cómo te sientes tú, hermano, después de todo un día de trabajo? Que todo el día estuviste ocupado, hermano, y llegó la noche. Vamos a poner un énfasis cuando leemos la Biblia. Yo creo que nosotros, cuando llega la noche después de un día muy ocupado, queremos dormir, queremos descansar, sentarnos. Pero Jesucristo, incluso después que llegó la noche,
Luego que le puso, el sol se puso, fíjense, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Cristo siguió sirviendo, incluso, hermanos, después de un día que ya había servido. O sea, a veces nosotros podemos hacer algo y ya serví y así como que ya está la palomita, no tengo que hacer nada más toda la semana. Hermanos, tan solo un ejemplo de un día en la vida de Cristo. Todo el día sirvió desde en la mañana hasta en la noche. ¿Qué hizo al siguiente día? Versículo 35, dice la Biblia, levantándose muy de mañana. Hermanos, ya había servido tanto el día anterior, no tenía, hermanos, se paró muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salió fuera a un lugar desierto y ahí oraba. Siguiente texto. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Fíjense lo que él le respondió. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. No fue suficiente con haber predicado todo ese día, sino que al siguiente día por la mañana dijeron: ¿saben qué? Tenemos que ir a las ciudades, a las aldeas, a los pueblos que están cercanos, porque ellos también necesitan escuchar el evangelio. Y pauso para decir, Jesús no era calvinista. Él pudo haber dicho: pues ya están predestinados, ¿para qué voy y les predico? No, Señor, Él fue y les predicó porque sabía que el evangelio es el poder de Dios para salvar. Muchas veces se usan palabras piadosas y se vuelven una religión de flojos. Al no predicar el evangelio, Cristo nos dejó un ejemplo perfecto en servicio. E ir y seguir predicando de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, el evangelio del reino de Dios. Jesucristo era motivado a predicarle al mayor número de personas que Él pudiera. Y gloria a Dios por eso, hermanos. ¿A cuántas personas le has predicado tú el evangelio en esta pandemia? ¿Sabes que muchas veces Dios va a poner una persona cerca a ti para que le prediques el evangelio? En esta semana, no recuerdo qué día, pero fue en esta semana, iba en la camioneta, iba con mi mamá y otra persona atrás. Y yo estaba poniendo una predicación y le bajó a la predicación y le dio un folleto a la persona que venía atrás y dije: pues en vez de poner una predicación debería de predicarle el evangelio a la persona que viene atrás. ¿Y cuántas veces, hermano, Dios nos da la oportunidad de dar el evangelio a alguien y lo pasamos por alto completamente? Le bajé la predicación, le di el folleto, le empecé a explicar cómo poder ir al cielo, y después de algunos minutos inclinó su rostro y reconoció a Jesucristo como su Salvador personal. Yo estoy seguro, hermano, que Jesucristo te va a poner una persona cercana a ti en esta semana para que tú simplemente le sirvas y le des el evangelio. Y espero que tomemos la convicción de servir a nuestro Dios. Versículo 40 nos dice la Biblia: vino a él un leproso. Aquel leproso le rogaba, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Hermanos, ¿con qué fe se acercó aquel leproso? No le dijo como en otra porción dice: si puedes. No, hermanos, él sabía quién él era. Él sabía que era Cristo, el Hijo de Dios, Dios en la carne, y él sabía que tenía toda potestad para sanar su lepra, y le dijo: solo basta que lo digas, si quieres puedes limpiarme. Versículo 41, me encanta la respuesta. Y Jesús teniendo, ¿qué dice ahí? No dice lástima, no dijo: mira, pobre leproso. Teniendo misericordia. Misericordia y lástima es completamente distinto. A veces el cristiano tiene lástima por los perdidos, pero un cristiano debe tener misericordia y darle el evangelio.
Dice la Biblia que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero. Hermano, solamente imagínate la escena. Señor, si quieres, tú puedes sanarme. El Señor voltea y lo ve y le dice: quiero. Sé limpio. Y al instante, hermano, su lepra se quitó. Marcos nos presenta a Cristo como uno que sirve, uno que vino a servir. Él pudo haber dicho: no quiero, pero gloria a Dios que Él quiso, hermanos. Y cuántas veces ha querido tener benevolencia en nuestra vida, porque simplemente Él dice: quiero, y obra en cierta área de nuestra vida. Sé limpio, versículo 42. Así que el que hubo hablado al instante, fíjense, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Te imaginas cómo cambió la vida de aquel leproso de ese día que encontró a Jesús en adelante? Nuevamente se reincorporó a la ciudad, su piel ya no se le caía, ya no sentía la vergüenza de cómo la gente lo veía, y Jesucristo sirvió a este leproso, hermanos. En estos milagros se mezcla la deidad de Cristo y el servicio de Cristo. ¿Por qué es tan importante? Porque Él pudo mostrar su deidad sin servicio, o pudo mostrar servicio sin deidad, pero Él mostró su deidad juntamente con su servicio, y gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Por qué hizo todos estos milagros? Versículo 43, para que reconocieran que Él era el Hijo de Dios. Sería muy correcta la respuesta. Para que se pudiera divulgar que el Mesías había venido, era muy correcto si lo fuera. Pero hermanos, después de sanar al leproso, entonces le encargó rigurosamente Jesús y le despidió luego. ¿Qué le encargó? Fíjense lo que le dijo, versículo 44. Solamente le pidió una cosa a cambio: mira, no le digas nada a nadie. Mira, a nadie le digas que yo sané tu lepra. Vamos, qué servicio de Cristo. No hubiera estado mal si dijera: ve y diles que el Mesías ha venido, porque gloria a Dios, el Mesías había venido. Pero miren su corazón, hermano. Mira, no le digas a nadie que te sané de lepra. Ve y preséntate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Versículo 45. Pero ido a él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Qué impresionante que Jesús servía por amor a servir. ¿Por qué sirvió Jesús? Porque Él servía, hermano, por amor a servir, por amor a las personas. Hermano, ¿qué es lo que te motiva a ti a hacer algo por alguien más? A veces nuestro servicio es condicionado. El servicio de Cristo fue completamente incondicionado. Simplemente sirvo porque quiero servir, sin esperar nada a cambio. Que no solo no esperó nada a cambio, hermanos, sufrió críticas en su ministerio terrenal. Pero cada vez que tú y yo sirvamos a alguien o a Dios, que tu motivación y mi motivación sea: yo quiero servir a Dios el día de hoy. Si tu motivación es la correcta y es por servicio y gratitud a Dios, te aseguro que por su gracia siempre seguiremos sirviendo. Pero si lo hacemos con otro motivo, muy pronto te encontrarás dejando de servir. A veces tú sirves a otra persona esperando que esa persona haga lo mismo por ti. Y te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces nunca te van a regresar ese bien. Pero si tú en tu mente dices: yo quiero servir con el afán de servir y servir a Dios, siempre podremos seguir sirviendo, hermanos. Amén. Y que sea Dios quien nos bendiga por servirle a Él. Marcos capítulo 2, versículo 1. Leeré hasta el verso 5, una historia familiar.
Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y qué bendición cuando se escucha que Jesús está en casa, hermanos. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les servía y les predicaba la palabra. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Nuevamente Marcos se enfoca mucho en el servicio. Incluso de estas 4 personas que no nos menciona quiénes eran ni sus nombres, pero sí nos dice, hermanos, que servían a otra persona. Cargaron a aquel paralítico entre 4, y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Verso 5. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Te imaginas la escena, hermanos? Aquel lugar estaba lleno. Jesús estaba predicando y en eso como que se escucha un ruido en el techo. No sabemos de qué material era el techo. Pero imagínense, hermanos, en pleno sermón se empieza a hacer un hoyo. Probablemente le cae tierra a los que estaban allá abajo y diciendo: bueno, pues ¿qué está pasando? Y en eso, pues sorpresa, hermano, 4 ahí de arriba, a ver, dale para la izquierda, para la derecha, y bajando un paralítico. Jesús ve el esfuerzo de aquellos 4 y dice: al ver Jesús la fe de ellos, el esfuerzo que hicieron para traer una persona a Jesús. ¿Cómo necesitamos cristianos que se esfuercen para traer a más personas a Jesús? Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Le sirvió al perdonar sus pecados, hermano. Jesús no dejó de servir incluso en la dificultad o en la crítica. ¿Cómo? Criticaron a Jesucristo. Tan solo en este pasaje, después de Jesucristo perdonar sus pecados, versículo 6. Siguiente versículo dice la escritura: estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, meditaban, pensaban, razonaban en sus corazones: ¿de veras será el Mesías? ¿De veras él será el ungido de Dios? ¿De veras lo será? Versículo 7. ¿Por qué habla este así? Fíjense lo que decían algunas personas de Jesucristo. Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Hermanos, una pregunta: ¿Jesús tenía que soportar esto? No, Jesús los pudo haber matado, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Pero incluso les sirvió Cristo, el siervo de Dios. Y dice el siguiente pasaje: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. Y conociendo luego Jesús, fíjense, en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí, vemos ahí su omnisciencia. Jesús lo sabía todo. No por ser siervo dejó de ser Dios. Él seguía teniendo toda su deidad, pero en Marcos se nos presenta como uno que sirve. De esta manera dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Te imaginas cómo se sintieron los escribas? Los escribas pensaban dentro de sí: pues ¿quién se cree este? ¿Cómo que él puede perdonar los pecados? ¿Quién se cree? Y Jesús, sabiendo el pensamiento que tenían: ¿por qué piensas de esta manera? Versículo siguiente. ¿Qué ejemplo? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? Porque no creían que él podría perdonar pecados. O decirle: levántate y toma tu lecho y anda, a un paralítico. Probablemente ellos decían pues que un paralítico caminara. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Versículo 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y enfrente de todos, hermanos, un paralítico empezó a caminar y se fue contento después de un servicio bautista a comerse un pollo asado y una coca fría. Estamos tratando de dejarla una naranjada. Gloria a Dios, hermano. Eso es un servicio bautista, hermanos. Mostró su deidad. Solo Dios podía sanar un paralítico. Y mostró su servicio en servir a un individuo
para cambiarle su vida para siempre. ¿Te imaginas el cambio de vida que tuvo el paralítico? Hermanos, aunque fue algo glorioso que fuera cargado por 4 para ser llevado a Jesús, yo creo que él mismo prefería tomar sus pies y llegar a Cristo. Y ahora podía hacerlo. Porque Cristo es el siervo de Dios, hermano. ¿Por qué estudiar esto nuevamente? Él nos pudo haber mostrado solo su deidad, y claro que nos basta y sobra, pero no mostrar su servicio, y Él nos mostró su servicio, un Dios todopoderoso que sirvió a su pueblo. En sus milagros, hermano, en su ministerio terrenal, siempre sirvió a alguien. Siempre se estudia del lado de su deidad. Es el estudio que más me gusta. Pero también está el estudio por el lado de su servicio. Pensemos en otro milagro. Marcos capítulo 8, versículo 1. Y si ves, están en Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 1. En aquellos días, como había una gran multitud, fíjense, hermanos, no tenían que comer. Qué dificultad, hermanos. Habían ahí reunidos miles de personas y no tenían que comer. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Jesús vio una necesidad y buscó servir. Versículo 2, fíjense lo que dice, hermanos: tengo compasión. No dijo tengo lástima. Tengo compasión de la gente. Este es Cristo hablando, hermano. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Sabemos la historia, viene un niño con un lunch, le da todo su lunch a Jesús. Jesús lo multiplicó y todos comen, hermanos. Hombres, mujeres y niños, versículo 8. Me gusta cómo lo dice ese pasaje. Dice la escritura, y comieron, y ¿qué dice ahí? No solamente les dio un panecito, hermano. Les sirvió de tal manera que se saciaron al comer. A veces vemos palabras que simplemente pasan por alto, pero vemos a alguien, hermanos, a Jesucristo, que vio una multitud de personas que no tenían que comer y les sirvió al darles de comer, hermano. Y no podríamos nosotros estar de acuerdo que nuestro Dios ha sido fiel al darnos de comer a nosotros también, hermano. Y se saciaron. También nos ha alimentado a nosotros y nos ha dejado un ejemplo tan grande en servicio. No sé si cortar el mensaje o seguirle, hermanos. Vamos a seguirle. Juan capítulo 13, versículo 4. Podríamos hacer una serie de estos mensajes. Juan capítulo 13, versículo 4, dice la Biblia: se levantó de la cena y se quitó su manto. Este es Cristo hablando, hermanos, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar. ¿Qué dice ahí, hermanos? Cristo, Dios, el omnisciente, todopoderoso y Rey soberano, limpiando los pies de los discípulos. Por eso se muestra como siervo, hermanos. Y al enjuagarlos con la toalla con los que estaban ceñidos, entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Solo piensa en la historia, hermanos. En esos días no usaban tenis, entre comillas. Usaban sandalias. Las calles no eran pavimentadas, era polvo del desierto. Bueno, los pies de los discípulos estaban muy grosos. Y Jesucristo les limpió los pies, hermano. Miren lo que dice Filipenses 2:5, probablemente uno de los pasajes más sorprendentes sobre este tema. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir o esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no solo era forma de Dios, hermano,
era Dios. Y Jesús, siendo Dios, dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús en su ministerio terrenal no se aferró a ser Dios. Pregunta, ¿hubiera estado mal que se aferrara a ser Dios? Pero se despojó, hermanos. Dice la Biblia, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo siguiente, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, siguiente texto, y estando en la condición de hombre, y era suficiente humillante ser hombre y ser siervo, pues se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y si fuera suficiente que lo inmortal se vistiera de mortalidad, murió de la manera más terrible que pudiera una persona morir en esos días. Fíjense los puntos que él tomó, hermanos. Siendo Dios, número 2, se hizo hombre. Siendo hombre, se hizo siervo. Siendo siervo, murió. Y al morir, murió de la manera más terrible que había, que era morir en una cruz. Cristo, el siervo de Dios. Qué ejemplo en su servicio, qué ejemplo tan más grande al morir por nosotros. Y Dios nos ayude, hermanos, y obre nuestro corazón en esta área de servirle. Marcos capítulo 8, versículo 31. Su mayor muestra de servicio no fue cuando alimentó a personas. Y piensa en las diferentes historias, hermanos, cuando aquella mujer se le acercó pensando, si tan solo tocare el borde de su vestidura, seré sana, y Jesús la ve y la sana. Hermanos, cuando los discípulos tenían miedo en la tormenta y les dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Y calma la tempestad, ayudando a los discípulos. Aquel padre del hijo lunático que le dijo, Señor, si puedes hacer algo, este hijo está incontrolable, echa espumarajos por la boca, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de él. Y Jesús tuvo misericordia de él y sanó a su hijo lunático. Y puedo hablar de más historias de Cristo, cómo sirvió. Pero su servicio más grande no solo fue en su servicio, sino en dar su vida por amor a nosotros, hermano. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Jesús mismo les predicó a sus discípulos y les dijo, es necesario que yo dé mi vida y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a decirle, pero ¿por qué vas a morir? Si tú eres Cristo, si tú eres el Mesías. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, fíjate cómo le respondió a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro, tal vez de una manera amigable, le dijo, pero ¿cómo es posible que tú des tu vida por nosotros? No hagas tal cosa, quítate, Satanás. Yo he venido a hacer una obra que Dios me mandó a hacer, la cual es morir para perdonar a los hombres. Amén, hermanos. Marcos 14:35, un siervo obediente hasta el último día de su vida, de su ministerio terrenal. Marcos 14:35 dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Sabemos la agonía del huerto de Getsemaní. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Siguiente texto, miren cómo lo dice. Verso 36, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa amarga, el dar mi vida, los latigazos. Él sabía todo lo que faltaba y estaba por ocurrir. Aparte de mí esta copa, pero fíjense, hermanos, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Un siervo obediente. Dios nos dé cristianos que siempre terminen la oración diciendo, yo sé que tú puedes hacer esto y esto, Señor, pero
pero no se haga lo que yo quiero, Señor. Hágase tu voluntad. Un siervo obediente que estuvo dispuesto a ser obediente a Dios a tal grado, hermanos, de dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cómo es nuestro cristianismo hoy en día? ¿Tenemos la misma convicción que el Señor? ¿Estamos dispuestos a pagar el mismo precio que Cristo pagó? ¿Sabes cuál es nuestra relación con el Señor? Pues si me nace. Pues no es un nacimiento, hermano. Pues si me sobra tiempo, ay, voy a visitarlo. Qué lejos estamos del servicio que debemos darle tú y yo a Dios. Nuestro Señor muere en la cruz. Es sepultado y ni siquiera lo ponen en la sección de las tumbas bonitas cerca de la gran ciudad, sino que le ponen en una tumba allá a las afueras. Pero no hay problema, solo le va a ocupar 3 días, porque al tercer día vemos a un siervo que reina por la eternidad. Y Dios, hermanos, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Dios, para la gloria del Padre. Cristo, el siervo de Dios. ¿Sabes cómo se termina este evangelio, hermanos? Vayamos a Marcos 16:15. El último capítulo de Marcos para terminar el mensaje. Marcos 16:15. Después vemos a Cristo resucitado y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así como Cristo había sido un siervo obediente y Él predicó, después aquel siervo glorioso resucitado les dice: ahora les toca a ustedes. Quiero que vayan por todo el mundo y le prediquen el evangelio a toda criatura. Verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay sectas que usan este texto para decir que la salvación también viene por el bautismo, porque dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero después la Biblia lo enseña de una manera muy clara, donde está el énfasis: mas el que no fuese bautizado, no, mas el que no creyese será condenado, porque lo único que da salvación de nuestros pecados es creer en nuestro Señor Jesucristo. Ninguna obra, incluso en la pila bautismal, hermanos. El siervo de Dios nos manda a nosotros a servir, a predicar las nuevas, y la gran pregunta es: si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no hemos de hacerlo? Y aquí no queda eso de no sé. Y aquí no entra eso de no estoy capacitado, ¿no? Todos pueden decir: Cristo te ama, murió en la cruz para perdonar tus pecados. Todos podemos hacerlo. Últimos 2 versículos para terminar este libro. Versículo 19 dice la Biblia: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Y fíjense lo que ocurrió al ser siervo. Dice: y fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, versículo 20, ¿cómo respondieron los que escucharon el mensaje? Y ellos, saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron en todas partes. Dios nos ayude, y aunque el mensaje no fue hacia nosotros servirle, sino simplemente estudiar el servicio de Cristo, nos motive a responder de la misma manera. Y saliendo por esa puerta, hermanos, prediquemos en todas partes. Y cada vez que tú y yo le damos el evangelio a una persona, miren quién nos respalda, miren quién nos ayuda al hacerlo. Dice la Biblia: ayudándoles el Señor. ¿Sabes quién ayudó a los discípulos a predicar el evangelio? Cristo mismo. ¿Sabes quién te ayuda a ti, hermano, cada vez que le predicas el evangelio a alguien? Cristo mismo es quien te respalda y quien te ayuda al poder hacerlo. Y dice la Biblia: y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Dios nos ayude y nos motive a salir y predicar el evangelio en todas las partes, hermano.
el Señor los ayudaba. Ya vimos la humanidad de Cristo, ya vimos la deidad de Cristo y hoy vimos el servicio, Cristo, el siervo de Dios, y ya solamente nos faltará el cuarto, Cristo, el Rey. Será un glorioso mensaje que anticipamos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Cristo, el siervo de Dios.